ahí en el canal de Casa de Oración y Adoración. Muy bien, dicho todo esto, aprovechamos el tiempo y compartimos o comenzamos. La semana anterior, el domingo pasado, que fue nuestro primer domingo de junio, o el primer domingo del mes de junio, estuvimos comenzando a ver o abrimos una nueva serie basada en la vida de Moisés. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? A ver, ¿estuvieron algunos? Varios, sí, me recuerdo que estuvieron varios. Muy bien. Pero vamos a ver, o vamos a repasar brevemente un poquito de lo que vimos, haciendo un pequeño resumen para retomar el tema. Si bien vamos a hablar de otra parte de la vida de Moisés, sí conecta en algunas cuestiones y por eso vamos a repasarlo brevemente lo que estuvimos viendo. Lo primero que aprendimos 4 principios en el momento que Moisés nació. Y aprendimos cómo fue el obrar de Dios y cómo el cuidado de Dios estuvo en la vida de Moisés desde apenas nacido. Y vimos primero que le dio un plan a la madre para preservar la vida de su hijo. ¿Se acuerdan que había una amenaza de muerte? El faraón quería dar muerte a todos los varones judíos y allí el Señor le bajó una idea, un plan, una estrategia a la madre para poder preservar la vida de su hijo. Y esto nos hablaba, nos enseñaba que en esas situaciones difíciles, cuando vivimos y tenemos que atravesar, porque en la vida siempre va a haber situaciones difíciles, tenemos nosotros los hijos de Dios un ancho de espada. El ancho de espada, el mejor ancho que podemos tener lo tenemos los hijos de Dios porque tenemos conexión directa con el cielo. Y el Señor nos provee siempre una salida, una estrategia, una forma de poder enfrentar las cosas y los problemas difíciles. Y allí fue que Moisés se salvó. Y ahí veíamos el segundo punto que tenía que ver con eso, justamente, que el plan de Dios funcionó y Moisés se salvó. Y esto nos enseñaba que lo que Dios hace en nuestras vidas, mis hermanos, aunque parezca imposible, aunque parezca que tienen que darse muchas cosas, lo que Dios hace funciona, mi hermano. Y ahí veíamos cómo las casualidades, ¿no? Que bajaba la princesa, que lloraba Moisés, que lo vio en el río, que el río no se llevó la canasta con Moisés y todo lo demás. Vimos cómo eso funcionó. Tercer aspecto, vimos que Dios frustró la intención del faraón para cumplir con su perfecto plan. Allí aprendíamos que tenemos un Dios que transforma aquellos planes de destrucción en planes de bendición. Cuando el enemigo piensa en destruirte, el Señor cambia eso en bendición. Y ahí veíamos cómo el poderío, la autoridad, los recursos que tenía el faraón para matar a Moisés, el Señor lo transformó y se lo metió en la casa como un criado de él. Y el cuarto aspecto fue que el plan de Dios con Moisés era mucho mayor de lo que podía imaginarse. Veíamos que cuando pensamos que, wow, todo lo que pasó en la época, en la vida de Moisés con esos poquitos meses que tenía, era poco comparado con lo que Dios iba a hacer, porque tenía una promesa o un propósito de bendición sumamente importante Dios con él, porque iba a convertirse en nada más y nada menos que el futuro libertador de su pueblo. Hasta aquí un breve resumen. Pueden verlo, el capítulo completo, en el mensaje que está subido ya en nuestra red social. Y esta mañana vamos a partir desde ese momento. Vamos a ver la segunda etapa o la segunda parte de este capítulo, de esta serie, y que tiene que ver justamente con cómo se empieza ahora a desarrollar el propósito de Dios. Primero veíamos cómo Dios lo preservó, pero ahora vamos a ver la primera parte o la segunda parte, pero va a ser como el principio de cómo empieza a perfilarse ese propósito que tenía Dios con nuestro hermano Moisés. Y he titulado este capítulo, Si Dios te llama, Dios te sostiene. Amén. Así que vamos a abrir las escrituras en el libro de Éxodo y vamos a partir del mismo capítulo que dejamos, pero vamos a avanzar un poquito más adelante. Capítulo 2, Éxodo 2, verso 11. Y ahí nos vamos a centrar en esta mañana. Éxodo 2, verso 11. Recuerden, Moisés termina el primer capítulo con un Moisés dentro del palacio real, criado como un hijo del rey, como un príncipe, con la mejor comida, la mejor vestimenta, los mejores contactos, la mejor educación que un ser humano podía tener, la tuvo Moisés en ese momento. Y
más o menos pasaron los años y cuando él llega a unos 40 años aproximadamente, sucede esto que vamos a leer a continuación. Éxodo capítulo 2, verso 11. Dice: muchos años después, casi 40 años, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio ahora a 2 hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había comenzado la pelea. El hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Dejemos allí en pausa porque la historia se empieza a poner cada vez mejor. Resulta que Moisés, como dice allí, está bastante claro, ¿no? En un momento sale ya grande, un príncipe, era el hijo del faraón, o criado como el hijo del faraón, y de repente ve que en realidad al principio ve que un egipcio estaba golpeando a un compatriota de él. Moisés se ve que era de los nuestros, ¿no? De algunos medio leche hervida, ¿no? Medio temperatura alta. ¿Cuántos son algunos que se enojan fácil? ¿Bien? No, son todos santos, ¿no? Ninguno se enoja. Bueno, y se ve que se le saltó la vena acá a Moisés y dijo: ¿cómo le va a estar pegando a este? Y agarró, lo puso, lo mató directamente. No le dio un cachetazo, nada. Directamente fue y se lo cargó, listo. Y lo tiró ahí abajo en la arena, lo escondió, ¿no? Y al otro día vuelve a salir y se encuentra ahora que peleaban 2 judíos, eran 2 hebreos, no era ya el egipcio que le pegaba al hebreo. Entonces le dice: che, ¿quién se está peleando? Y ahí los otros lo prepotean, le dice: ¿quién te cree que sos vos? ¿Qué, que me vas a matar como mataste al de ayer? Y ahí Moisés, piel de gallina, agarró y se fue. ¿Por qué? Porque se enteró el faraón que había matado a uno de los suyos y empezó a perseguirlo para darle muerte, como hacía 40 años cuando era un bebé, pero ahora ya de grande. Entonces se va a una tierra desconocida llamada Madián, y en ese lugar se desarrolla el capítulo que veremos hoy. Luego de esa escena, cuando llega a ese lugar, se encuentra con unas chicas, hay unas mujeres, y resulta que terminan siendo hijas del sacerdote de Madián, con el cual entabla una relación, entabla una amistad, hasta que termina casándose con una de sus hijas y teniendo un hijo con una de sus hijas. Y ahora viene el punto de tensión donde vamos a partir, porque pasa en un momento, en esa tierra desconocida, en esa tierra alejada, pasa lo siguiente. Y vamos a ir al verso 23 de este mismo capítulo. Dice: con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Y aquí está el disparador. Este es el centro de este capítulo, de esta historia. Porque Dios escucha el sufrimiento de su pueblo. Dios escucha el clamor de su pueblo. Y esto ya nos deja una pequeña perlita, que a veces cuando creemos que Dios no está escuchando, Dios está escuchando igual. A veces oramos y decimos: Dios, ¿me estarás escuchando? Y Dios está escuchando igual. Lo que pasa es que el obrar de Dios no es en los tiempos que muchas veces queremos nosotros, ¿no? Nosotros queremos, como apretamos el botoncito que aparezca allá, viste, cliqueás y buscás la página y apretás ahí, aparece. Uy, está tardando mucho, ¿no? Está tardando mucho a ver el internet, fíjate si se resetea el modem, resetea el router, ¿no? Queremos ya. Pero a veces los tiempos de Dios son diferentes. Pero el punto es que Dios estaba escuchando a su pueblo y decide activar el plan. Ese era el momento de activar el plan con Moisés. Era el momento de empezar a convertirlo en el libertador de su pueblo. Entonces,
un día, mientras Moisés caminaba en esa tierra, como todos los días lo hacía, se encuentra delante de él una planta, una zarza que se prende fuego. Tal vez en un lugar desértico con 45 grados no sería muy raro ver una planta que se prende fuego, pero el punto es que esta se prendía fuego y no se terminaba de quemar. Cuando se acerca a la planta, recibe la palabra de parte del Señor. Y ahí vamos al capítulo siguiente, Éxodo capítulo 3, verso 7. Y ahí el Señor le habla para darle el llamado que cambiaría su vida para siempre. Éxodo 3, verso 7. Miren lo que les dice el Señor. El Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto, de sus sufrimientos. Y por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil, espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Wow. Yo me imagino a Moisés así, en ese momento, ¿no? Dijo: vos vas a ir a sacar a mi pueblo de Israel. En ese momento, para que podamos tomar dimensión de cómo era la historia, en ese momento Israel tenía alrededor de 400 años ya de esclavitud. Había pasado mucho tiempo. Desde el momento que había llegado la familia de José, ya habían pasado casi 400 años, muchas generaciones que ya estaban en esa esclavitud. Específicamente el pueblo de Israel estuvo 430 años en esclavitud. Pero en el medio de esos años había nacido Moisés. Se calcula que Moisés, como les dije antes, estuvo 40 años en Egipto y a los 40 años sale huyendo para salvar su vida. Y estuvo otros 40 años en la tierra de Madián. Quiere decir, pasando en limpio, que cuando Moisés recibe este llamado de Dios, tenía aproximadamente unos 80 años de edad. Quiere decir que estuvo 40 años en Egipto y 40 años en la tierra de Madián. Lo interesante de esto es que cuando Moisés recibe el llamado de Dios, lo primero que hace es cuestionarlo, poner excusas. Que no me quiero detener en eso porque nos vamos a desviar mucho de lo que quiero decirles, pero en sí quiero detenerme en lo que va a pasar ahora. Porque cuando empieza este llamado de parte del Señor, que medio a regañadientes Moisés acepta y medio que se queja y no, que sí, que no lo voy a poder hacer, que sí, y bueno, y empieza a discutir con el Señor, pasan 4 cosas que son el fuerte y lo principal del pasaje y del capítulo de hoy. 4 cosas que Dios hace con este siervo que nos van a dejar varias enseñanzas para nuestra vida. Y la primera, y escuchen porque tiene que ver con un detalle muy, muy interesante, tiene que ver con lo siguiente. ¿Saben que en las organizaciones, en las empresas grandes, normalmente cuando se necesita un colaborador, un empleado nuevo, la gente de recursos humanos que hace las publicaciones y que contrata a la gente, normalmente de acuerdo a la posición que esa persona tiene que ocupar, la busca con una determinada cantidad de habilidades. Normalmente las habilidades se dividen en 2 tipos. Las habilidades duras se llaman, que tienen que ver con las capacidades técnicas que tiene esa persona. Por ejemplo, el estudio que tiene, la experiencia que tiene, si sabe hablar idiomas, si sabe manejar sistemas informáticos, todo lo que tiene conocimientos técnicos, habilidades duras. Pero también de acuerdo a las funciones que tiene que llevar o que tiene que desarrollar, también busca con habilidades blandas. Y las habilidades blandas tienen que ver con el carácter de la persona. Y no tienen que ver con el carácter que nosotros se le solemos llamar al temperamento, si tiene mal carácter. Porque a veces asociamos carácter con temperamento. Cuando uno tiene mal genio, no es mal carácter, es mal temperamento. Porque el carácter tiene que ver con la persona. Por ejemplo, cómo resuelve los problemas,
cómo se relaciona con los clientes, si sabe soportar presión o no sabe soportar presión, si sabe relacionarse con los demás o es medio prepotente, si cuando se le envía una tarea es una persona responsable que resuelve rápido, dice sí, ya voy, mañana voy, si es irresponsable, todo eso conforma la parte del carácter de la persona. Las habilidades blandas, que no tienen que ver con lo que sabe, sino con lo que es. Podríamos decir que los 40 años de Moisés en Egipto le permitieron adquirir a él las habilidades duras, porque recibió la mejor formación, recibió la mejor educación, recibió las mejores capacidades que podría tener una persona nacida en ese tiempo, fue capacitado con las mejores habilidades duras que podría tener alguien. Pero en estos 40 años que estuvo en el desierto, que estuvo en esa tierra, adquirió las habilidades blandas. Tal es así que un tiempo más adelante, cuando Israel ya es liberado, le voy a leer un solo pasaje para que entiendan al punto de donde voy. Dice el libro de Números capítulo 12, verso 3, no lo busquen, yo los leo. Dice, hablando de Moisés, y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Si recordamos la historia unos doritos antes atrás, el mismo Moisés le había cortado la cabeza al egipcio cuando le estaba pegando a un compatriota, ¿sí o no? ¿Qué pasó entre ese Moisés y este Moisés? Algo pasó en el medio. Hubo un proceso. Hubo un proceso de 40 años entre aquel Moisés y este Moisés. El primer Moisés ya no estaba. El efusivo, el asesino, el que había tomado las armas por sus propias manos y decidió darle muerte a ese egipcio, ya no estaba. 40 años del proceso en el desierto lo habían cambiado. En otras palabras, esos 40 años en la tierra de Madián, lejos de su casa, lejos de sus contactos, lejos de sus comodidades como príncipe, formaron su carácter, formaron lo que es, lo convirtieron en otra persona, dejándolo listo, ahora sí, para la misión que tenía que cumplir. Y esto, mis hermanos, es sumamente importante para nuestras vidas. Porque esto que sucedió aquí es una verdad espiritual realmente importantísima para cada uno de nosotros. Muchas veces creemos que las cosas fuertes, las cosas significativas, las cosas grandes, sea lo que sea, tener una buena familia, formar un negocio, formar una empresa, tener un gran ministerio, ay sí, como me gustaría ser como Dante Gebel, ¿no? Y tener una iglesia como Dante Gebel o cómo me gustaría ser como Claudio Freyson y tener una iglesia y ahí qué lindo llegar a tener, ¿no? Y eso grande, todo lo que sea trascendente, nunca se logra, mis hermanos, de la noche a la mañana. Lo grande nunca se logra de la noche a la mañana. Para todo lo grande deberemos estar realmente preparados para estar en ese lugar. Tendremos que aprender, tendremos que cambiar, a veces tendremos que desaprender y hacer todo lo que sea necesario hacer para llegar a eso grande. Nunca lograremos algo grande en el Señor por casualidad, mis hermanos. Las cosas en el Señor no pasan de un día para otro por casualidad. De repente te dormiste levantándote a las 11 de la mañana y de repente al otro día sos Steve Jobs. No pasa, mi hermano. Eso no pasa. Y si pasa, porque algunas veces pasa por las propias fuerzas de la gente, por las propias intenciones, lo perdemos. Y cuando
estaba escribiendo el mensaje me venía a mi memoria automáticamente la gente que gana, o gran parte de la gente que gana la lotería o gana el loto. Mucha gente que gana la lotería, y pónganse a buscarlo, pierde todo. A los 10 años no tiene un mango partido al medio. 5 años, 3 años, 20 años. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para tenerlo. No estaba preparado para tener lo que recibió. Y eso es lo que pasa justamente cuando nosotros no estamos preparados para tener lo que tenemos que tener. Se pierde, se malgasta, se descuida. Y esto nos deja el primer principio de esta historia, mis hermanos, y de este capítulo. Dios le dio a Moisés su misión más importante cuando estaba preparado para poder llevarla adelante. El Señor no se la encomendó cuando asesinó al egipcio. No, papá, te faltan 40 años en Madián todavía. Tenés que bancar 40 años. Ahí vas a estar preparado. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, nosotros, como les decía recién, queremos las cosas de un día para el otro, ¿no? Y Señor, dame esto y dame el otro y quiero hacerlo. Pero muchas veces el Señor nos está preparando para que las cosas realmente las podamos hacer como las tenemos que hacer. ¿Cuántos anhelan algo grande de parte del Señor? Si lo esperamos, si esperamos algo grande, aprendiendo lo que tenemos que aprender, cambiando lo que tenemos que cambiar, preparándonos y dejándonos preparar con todo nuestro corazón por el Señor, ese momento llegará. ¿Cuántos lo creen? Pero seguimos. Verso 16 del capítulo 3. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto y los llevaré a la tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor de los hebreos vino a nuestro campamento, así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Aquí vemos lo segundo que sucede en esta historia, y es que luego de este llamado que recibe Moisés, Dios le da la instrucción de lo que tenía que hacer para que eso empezara a avanzar. Moisés debía inicialmente ir a hablar con los ancianos de Israel, a contarle el llamado que Dios le había dado, que eran estas palabras que acabamos de leer. Y cuando él lo hacía, dice esta escritura que los ancianos se pondrían de su lado, entenderían ese mensaje y junto con Moisés irían a hablar con el faraón para decirle: Faraón, déjanos tranquilo que nos tenemos que ir de acá. Y esto nos habla, mis hermanos, que el Señor siempre que nos encomienda una misión, siempre que nos coloque en un lugar, siempre que nos dé un desafío o algo para hacer, Él nos guiará para que podamos hacerlo bien. Mis hermanos, no estamos por casualidad en la casa donde vivimos. No estamos por casualidad en el barrio donde vivimos. No estamos por casualidad en la empresa donde vivimos. Sino que si estamos en ese lugar es porque algo bueno podemos hacer allí. Porque hay alguien a quien podamos bendecir, porque hay algo que Dios nos quiere enseñar en esa situación, porque hay algo bueno que Dios quiere hacer a partir de ese lugar. Amén. El secreto está en hablar con Dios para que Él nos diga cómo hacerlo. Entonces, en vez de enojarnos con las situaciones que estamos viviendo y decirle: Señor, esta porquería, no me lo banco más, este laburo más, no me lo aguanto más, este jefe no lo quiero ver ni en sopa, no me aguanto más a mi hermano, no me aguanto más a mi hermana, no me aguanto más a mi papá, no me aguanto más. En vez de quejarnos y ponernos en esa actitud, tenemos que hablar con Dios y decirle: Señor, ¿cómo puedo bendecir a mi familia en el lugar donde estoy? ¿Cómo, Señor, puedo bendecir a mi familia que no te conoce? ¿Cómo puedo avanzar en mi trabajo siendo tu hijo cuando Él no me quiere? ¿Qué es lo que puedo aprender de esa situación? ¿Cómo puedo revertir, papá, la situación que estoy viviendo? ¿Cómo puedo hacer? Si pedimos al Señor que Él nos muestre, Dios nos guiará a la victoria en ese lugar, si estamos dispuestos a hacer su voluntad.
Y a veces la voluntad de Dios, la gran mayoría de las veces, no es la que queremos hacer nosotros. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a tomarnos el palo y decir, chao, ya fue, no quiero saber más nada. Pero muchas veces Dios quiere enseñarnos algo a través de eso y te va a decir, no huyas, enfrentate, pero hacelo así. Y ahí es donde estamos nosotros de, o lo hacemos o no lo hacemos. ¿Cuántos lo reciben esto? Así lo hizo Moisés y lo hará Dios con cada uno de nosotros si estamos dispuestos a obedecerle, si estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere de la manera que Él quiere. Pero seguimos, verso 19. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos, dice Dios. Entonces al fin el faraón los dejará ir. Verso 21. Además, haré que los egipcios los miren con agrado, le darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que viven con ellas toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos e hijas, así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Esto es tremendo. Hay algo muy interesante que Dios le estaba diciendo aquí a Moisés. Las cosas que iban a suceder, lo vamos a ver en los próximos capítulos, no iban a ser fácil. Porque nada de la vida, mi hermano, es fácil. No me canso de decírselo. Iban a venir 10 plagas, porque la primera plaga no iban a dar bolilla, iban a venir una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, hasta llegar a 10 plagas para que hagan lo que tenían que hacer. Y cuando salen al desierto, iban a venir otros problemas que vamos a ver un poquito más adelante. El punto es que en el medio de esa situación, el Señor le estaba diciendo que se irían bendecidos de Egipto. Luego de 430 años el Señor los sacaría de ese lugar, pero no se irían con lo opuesto, no se irían con las manos vacías, sino que se iban a ir con oro, con plata y con prendas, vestidos. Y esto nos muestra un tercer aspecto en esta historia, y es que Dios le da una promesa de bendición a Moisés. Como les decía, las cosas no iban a ser fáciles, pero lo maravilloso es, presten atención a esto, que Dios le había dado una macro promesa a Moisés. ¿Cuál era? Llevarlos a la tierra prometida. Esa era la promesa central. Ustedes van a salir de acá, pero no van a salir a perder el tiempo. Ustedes van a salir de acá porque yo los voy a dar la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde hay bendición, donde van a poder crecer, donde va a estar todo lo que tengo para darles, allí van a salir. Pero como si eso fuera poco, Dios le dice, pero guarda, que ahora les doy una promesa más cercana. Y cuando salgan de acá, se van a ir bendecidos. Se van a ir con recursos. Se van a llevar los recursos que ellos tenían y que probablemente se enriquecieron a costa de ustedes porque los tenían esclavizados. Yo se los voy a dar para que se los lleven. Y esto se traduce, mis hermanos, en una sola palabra. Dios le estaba dando a Moisés esperanza de lo que venía. Y hay dos cosas que quiero compartirles respecto a esto que aplica a nuestras vidas. Por un lado, el Señor nos ha dejado en su palabra cientos de promesas para sostenernos en los momentos de dificultad. El Señor ha dejado escrito en la palabra, en su palabra, muchas cientos de promesas para cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, es tan importante conocerla. Porque cuando vienen esos momentos difíciles, yo tengo la palabra del Señor para sostenerme en ese momento. Su palabra nos da esperanza frente a esos problemas. Para que cuando me falta, me acuerdo del Salmo 23, por ejemplo, donde dice el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces cuando yo veo que no tengo, me acuerdo que el Señor me ha dado una promesa y me aferro de esa promesa y me sostengo de esa promesa. Y esa promesa me sostiene y me permite ver la mano del Señor. Amén. Dale un aplauso a Él. Pero hay algo más, porque Pablo en un momento le habla a la iglesia de Colosas, en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 27, y le dice lo siguiente, yo se los leo, le dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el mensaje de salvación. Escuchen, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Cristo habita en nosotros, mis hermanos, y Él es nuestra esperanza de gloria. Eso significa que mientras estemos en esta tierra, falible, con problemas, con pecado, con enfermedades y distintas cosas, todos los días tenemos que levantarnos con la frente en alto, con la esperanza de Cristo que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza dentro nuestro, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando el mundo hable de desesperanza, cuando la situación se vea difícil, los hijos de Dios caminamos tranquilos porque tenemos al Rey de la esperanza viviendo dentro de nuestro corazón. ¿Alguien lo cree? En Cristo siempre tendremos promesas de bendición porque Él es nuestra esperanza. Gloria al Señor. Así que las cosas se ponen feas, pero nosotros caminamos en paz y con gozo porque Él es nuestra esperanza. Pero vamos al último punto. Seguimos, vamos al capítulo 4 ahora, los primeros 5 versículos nomás. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo, nuestro amigo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró. Y la serpiente se volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, de veras se te apareció. Moisés vuelve a dar excusas como había dado antes cuando no quería aceptar el llamado. Es como que iba y volvía. Vieron que a veces queremos huir de las cosas y mañana voy a hacer las cosas que tengo que hacer, pero mañana cuando me va, y no sé si ahora tengo muchas ganas de hacerlas, ¿no? Porque me arrepiento un poquito y medio que Moisés estaba en esa y el Señor le dice, pará, escuchá una cosa, pará. Quédate tranquilo que yo voy a hacer un par de señales a través tuyo y te van a creer y va a salir todo bien. Entonces Dios hace ahí algunos milagros que lo puede leer tranquilo. Pero quiero ir a este punto. Lo cuarto que vemos en esta parte de la historia de Moisés es que Dios lo respalda con su poder. No solo era un llamado, no solo era una promesa, no solo era todo lo que ya había pasado, sino que ahora le da el poder de Dios. Le muestra el poder de Dios a través de su propia vida. Por falta de tiempo no vamos a leer todo lo que sucedió aquí, pero el Señor no hizo solo el milagro de la vara, sino que hizo 2 milagros más. Uno con la mano de Moisés que se la hace leprosa y después se la sana para mostrarle también el poder. Y lo tercero, un milagro que iba a hacer con el agua del río Nilo si no le creía. Entonces el Señor como que le da plan A, plan B y plan C. Si no te creen con esta, mándale esta. Si no te creen con esta, pero te van a creer porque yo voy a mostrar mi poder. Ahora el punto es que Dios con esto estaba respaldando a Moisés frente al desafío que comenzaba, que se venía difícil. Y esto podría traducirse en una única palabra, que es seguridad, mis hermanos. Seguridad. Y de la misma manera sucede con nosotros. Sean cuales sean los desafíos, mis hermanos, que tengamos por delante, los hijos de Dios tenemos el respaldo del cielo para poder avanzar. Y eso es nuestra seguridad, mi hermano. En los hijos de Dios, la seguridad no tiene que ver con nuestras propias capacidades, no tiene que ver con nuestros recursos, no tiene que ver con la ropa que tengo puesta, no tiene que ver con los contactos que tengo, no tiene que ver con el país donde vivo, sino que la seguridad de los hijos de Dios está dada por Dios, porque Él me respalda. Él es el que va atrás mío, no soy yo. Es como que de alguna manera voy a hacer un negocio y el que pone la plata por mí es Él, no soy yo. No son mis fuerzas, no son mis capacidades, sino que el que me respalda es Dios. Y de alguna manera Dios le estaba diciendo a Moisés, vos quedate tranquilo porque el que te va a respaldar en eso que tenés que hacer soy yo. Y cuando no te crean te van a terminar de creer porque voy a hacer lo necesario para que te terminen de creer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aunque estemos en lugares hostiles, debemos estar seguros que podemos cambiar ambientes, podemos lograr cosas que parezcan imposibles porque el Señor está y estará con nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor.
Por eso, mi hermano, si Dios te ha puesto un desafío en este tiempo, en tu vida, no te achiques, no te tires para atrás, no renuncies, ¿no? ¿Y cómo lo voy a poder hacer? Mi hermano, si Dios te puso en ese lugar, Dios te va a respaldar, Dios te va a bendecir. Los desafíos de la vida que hay no son para que muramos ahí, sino para que podamos recibir lo que sea necesario de parte de Dios para hacer lo que tengamos que hacer y podamos avanzar y caminar no en los recursos, porque a ver, mis hermanos, es fácil hacer negocio con plata. ¿Cuántos hacen negocio con plata? Todo el mundo, da un millón de pesos y $1 millón. ¿Y qué voy a hacer? Y sí, voy a hacer negocio ahora. El desafío es hacerlo sin un mango. Ese es el desafío. Cuando no tenés nada, cuando no te conoce ni el loro, cuando nos tocó como a nosotros cuando llegamos acá con los chicos, que había las 4 paredes, había agua, que caía más agua afuera. Ahí te quiero ver. Ahora si venís con la billetera tipo Ricky Ford, ¿viste? Venís, ¿cuánto hay que poner? Vamos a poner acá. Así no es fácil, así es fácil. Ahí no necesitas a Dios. Nosotros necesitamos a Dios cuando las cosas no están, cuando las cosas no salen. Cuando hay un país en crisis, ahí necesitas a Dios porque en el medio de la crisis Dios se manifiesta. Y cuando Dios te bendice en el medio de la crisis no queda otra que darle la gloria a Dios. Porque ¿qué puede salir bueno en la crisis? Nada, salvo que esté Dios en el medio. ¿Amén? ¿Cuántos reciben esto? Esta, mis hermanos, es la entrada en calor de la historia de Moisés. Es tan apasionante. La semana siguiente vamos a ver y vamos a seguir avanzando porque vamos a ver otro momento clave en su vida. Pero hoy aprendimos varios principios importantes para nosotros. Aprendimos que si estamos dispuestos a más, el Señor nos preparará para eso. Simplemente tenemos que estar dispuestos a que nos prepare. A veces, como predicaba el otro día a un grupo de líderes, el Señor dice que aquel que da fruto se poda para que dé más fruto. Y a veces la poda no es muy linda, pero en definitiva vas a seguir dando fruto y vas a dar más fruto. Pero también aprendimos que el Señor nos dará las instrucciones para afrontar nuestros desafíos. Que en el camino habrá promesas que nos van a sostener, que es su palabra, es su presencia, es Él en nosotros, que es nuestra esperanza. Y nos animarán a seguir. Y que por último, su respaldo irá siempre con nosotros. Porque en todo lugar donde vayas, mi hermano, mañana a trabajar, a ver un cliente, a la fábrica, donde te pares a buscar trabajo, donde tengas que cerrar un negocio, párate como un hijo de Dios. Porque si el Señor te llama, si el Señor nos envía, si el Señor nos coloca en un lugar, Dios nos va a respaldar en el lugar donde estemos. Así que toma esa palabra para tu vida y mañana cuando salgas, párate como un hijo de Dios. Vos no sos de la tribu inferior como decía Gedeón, de su familia, de la tribu más pequeña. No, vos sos un hijo de Dios, mi hermano, que tenés el poder del cielo sobre tu propia vida, la esperanza del Rey sobre tu corazón y te tenés que parar como tal porque en ese lugar vas a ver la gloria del Señor. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso y le aplauden con todo su corazón? Dale fuerte, fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, Dios. Gracias al Señor. Mientras compartía esta palabra, el Señor me ponía que hay más de una persona que esta semana tiene que hacer algo de esto. Y yo te animo a que lo hagas y la semana que viene me des testimonio. Que vayas y te presentes en el lugar, en el negocio, con el cliente. No sé lo que tengas que hacer, pero lo hagas en el nombre de Jesús. Y vas a dar testimonio. Domingo que viene vamos a contar testimonio de lo que Dios va a hacer. Amén. Te invito a ponerte de pie, mi hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor.